o reunión de ahora es una charla para uno explicarles a todos los delitos que comprende la ley 3424 y el modelo de prevención que tiene Universidad Continental con la finalidad de, de que todos podamos ver cuáles son las pautas o lineamientos que debemos seguir para, para poder actuar de manera adecuada frente a esta exposición de delitos, ¿sí? Deme un minuto también que estoy colgando quiero compartir con ustedes un PPT y como lo mencionaba, esta es una charla en ese sentido. No queremos que esta sesión sea algo, digamos, rutinaria en el cual solamente me estén escuchando, sino que sea dinámica y si alguno quiere alzar la mano o tiene alguna consulta respecto a lo que se está comentando ahora, con todo gusto lo puede hacer en cualquier momento y de esa forma podemos conversar. La idea es que quede claro la exposición y también que quede Claro. claro los procedimientos. Ujú. Entonces, Ya se ve tu presentación, George, pero todavía ¿se no ve en modo... el PPT? Sí, pero no se ve en modo pantalla completa. Ah, sí. Estoy teniendo unos problemas con la computadora. A ver. Ya, ahora Pero sí creo, ¿no? sucede. Ahora sí, sí. Genial. Como les comentaba, esta es la agenda. Lo que queremos es explicarle los riesgos penales y el modelo de prevención de Universidad Continental, porque desde 2018 se encuentra vigente la Ley 3424. Seguramente algunos habrán escuchado de esta norma, que básicamente la Ley 3424 establece un régimen de sanción independiente, autónoma, contra las personas jurídicas por delitos cometidos por los funcionarios. Esta ley en un inicio solamente abarcaba a delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, este catálogo de delitos fue ampliado. Ahora, además de los delitos ya mencionados, también se encuentran incorporados delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra restos arqueológicos y delitos contables. Eh, ¿Cuál es, digamos, cuál es cuál es la importancia de esta norma? Uno, como ya lo mencioné, es que directamente hay una responsabilidad por hechos cometidos por los colaboradores. Pero también esta norma señala que la podría verse exenta de responsabilidad una compañía, en este caso, Universidad Continental, si implementa dentro de su organización un modelo de prevención. Entonces, esa es la importancia del modelo que vamos a explicar ahora también. Eh, pero ustedes dirán, ¿este modelo solamente beneficia a Universidad Continental? No, porque dentro de los documentos que vamos a pasar a explicar, hay pautas que todo colaborador debe seguir y si, digamos, uno las cumple, también va a poderse beneficiar de este modelo de prevención. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal que está regulado en nuestra normativa es individual, es personal. Entonces, nosotros, al cumplir, digamos, ciertos lineamientos internos que tenemos dentro de Universidad Continental, también nos podemos proteger y podemos tener como sustento, ¿no? En caso haya alguna denuncia, haya alguna investigación,
donde nosotros vamos a poder también tener algún tipo de argumento para poder quedar exentos de responsabilidad. Entonces, también ayuda a la Universidad Continental ante una eventual denuncia, pero también ayuda a personas naturales con la finalidad de sustentar, argumentar que hemos actuado conforme a lineamientos específicos y lineamientos de prevención de delitos, ¿no? Porque si nadie está, por así decirlo, a salvo, nadie está exento de caer, incluso de caer por terceras personas en una investigación. Entonces, más aún si estamos en constante contacto con funcionarios públicos. Entonces, por eso es muy importante esta situación. Veo que han estado levantando la mano. No sé si alguien quiere, antes de pasar a explicar, quiera a tener tiene alguna pregunta. Creo, George, que las preguntas vienen después conforme se desarrolla la exposición, porque esta es una parte introductoria. Creo que vamos avanzando mejor y ya recién ahí se pueden activar las preguntas conforme avance la exposición. Ya, ok, genial. Entonces, como venía diciendo, es muy importante la ley 3424 y es importante conocer los delitos que están dentro de su aplicación. En primer lugar, los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción que están dentro de la norma son los siguientes: delito de colusión simple y agravada, el cohecho, activo genérico, activo transnacional, activo específico y el delito de tráfico de influencias. Estos son los delitos que están dentro de la ley 3424 que voy a pasar a explicar ahora. Si bien en nuestra normativa se encuentran regulados delitos de corrupción privada, también es importante tener en cuenta que estos delitos no están dentro del catálogo de la norma, pero sí están regulados como mecanismos de prevención. Hay mecanismos de prevención dentro de la compañía en los cuales cada uno de ustedes va a poder aplicarlos. Si bien, como repito, no está dentro de la normativa, pero eh, van a poder apreciar lineamientos para prevenir estos delitos. Entonces, ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué es un delito de colusión? ¿O qué es la colusión? La colusión viene a ser o la puede cometer aquella persona que interviene, participa dentro de una contratación pública o contratación con el Estado y tiene una concertación, es decir, tiene un acuerdo ilícito con ese funcionario, con con esa entidad, con ese representante de la entidad que tiene el poder de decisión, por ejemplo, de darnos la buena pro en una contratación. En este delito no se habla de colusión, perdón, no se habla de pagar, no se habla de dar algún incentivo a cambio de tener esa buena pro. No, en la colusión hablamos únicamente de concertar, es decir, de acordar nada más. ¿Y por qué está catalogado así? Porque existe un alto régimen de comisión de delitos cuando se encuentran un particular y una entidad y un funcionario de una entidad, más aún si se trata de una contratación con el Estado. Entonces, lo que te dice la Fiscalía, lo que te dice el Poder Judicial es que yo no te tengo que probar que tú has pagado, que tú has que tú has participado o has otorgado un beneficio ilícito a un representante o, o al comité de selección en una contratación con el Estado, no, sino que este tipo de delitos de colusión, por lo general, la fiscalía inicia una investigación
y eventualmente el Poder Judicial te sanciona cuando encuentra elementos irregulares o irregularidades en la administración, irregularidades administrativas que pueden llevar a dañar el patrimonio del Estado. Por ejemplo, como les digo, en una contratación pública. Entonces, aquellas personas que por A o B participan en licitaciones con el Estado, podrían verse involucradas en este delito, tal vez no porque alguno de ustedes haya participado en algún hecho ilícito, no, solamente con el solo hecho de haber irregularidades administrativas podría ocasionar el inicio de una investigación. Por eso es importante seguir lineamientos que vamos a explicar más adelante, pero las voy adelantando, que están dentro de una política anticorrupción, que seguro muchos de ustedes la conocen, y de una política de debida diligencia. Entonces, en estos documentos ustedes van a poder encontrar pautas para que, uno, sepan cómo actuar frente a un funcionario público y cómo también actuar en determinadas ocasiones, ¿no? Y qué sí está, digamos, qué no se debe hacer, cómo se debe actuar y en caso haya reuniones, cómo debemos participar. Eso es lo que es la colusión, ¿no? Yo me concierto, tengo un acuerdo con un funcionario que puede otorgarme una buena pro en una contratación con el Estado, ¿no? Por ejemplo, y de esa forma yo puedo perjudicar el patrimonio del Estado, como que no. Eso es lo que es la colusión. Buenas El cohecho, tardes. hola, Lidia, sí, Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. ¿Es necesario que deba haber evidencias de la colusión? Vamos a suponer de que alto funcionario de la entidad pública hable con alguien, ¿no? Se encuentre en la calle y se sientan a tomar un cafecito. ¿Eso sería una evidencia? Porque si estamos hablando de un acuerdo, no sabemos dónde lo van a hacer. Por eso quiero preguntarle, para poder entender. sí. Basta que se sienten a tomar un cafecito un alto funcionario con una o con un representante de una entidad privada o qué evidencia se... Gracias, Lidia. Gracias Lida por la pregunta. Creo que la va a analizar ahora, pero sí sugeriría que por favor termine el expositor y recién se puedan activar levanten la mano para darles el pase y se pueda exponer, para no interrumpir la exposición. Levanten la mano, concedemos la palabra, yo les puedo hacer la pausa, analizar y responde la pregunta. George, ¿tienes una respuesta para la pregunta de Lida, por favor? Sí, 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 gracias, Lidia. Sí, sí, Lidia. Ahí el delito de colusión, como lo mencioné, únicamente lo que tiene que probar el Ministerio Público y que sí es constante denuncia por parte de las procuradurías, es solo el hecho de existir irregularidades, en este caso irregularidades administrativas dentro de un proceso de contratación, por ejemplo. Por ejemplo, que las bases hayan estado cambiando constantemente, que haya indicios de alguna direccionamiento a algún proveedor. Y en el caso, ¿no? que pusiste, por ejemplo, un fiscal puede decir, mira, tengo elementos en los cuales se estaría direccionando a un proveedor y que además, ¿no? que estuviera postulando el juez, ¿no? Señor juez, hay evidencias en las cuales esta persona se ha reunido con un alto funcionario de esa entidad. No se ha reunido dentro de la entidad oficial, es decir, no se ha reunido dentro de la oficina, no se ha reunido dentro de un horario de atención normal y que además ha sido, digamos, en los cuales se está llevando esta contratación. Entonces, tú tienes, por así decirlo, indicios de que se estaría cometiendo una irregularidad. Es más, incluso bastaría con que el fiscal reúna esos elementos
por lo menos para investigar. No hablo de una condena, sino por lo menos tiene indicios para que tú, mediante 8 o 16 meses, seas investigado. Y de ahí, a partir de eso, reúne evidencias. Entonces, los delitos de corrupción con funcionarios, como la colusión, pasa porque existan estos indicios. Por eso es importante seguir pautas, que lo vamos a explicar más adelante, para evitar caer, ¿no? Porque uno, y ha pasado, ha habido casos en los cuales el funcionario que tiene el contacto con perdón, un colaborador que tiene contacto con un funcionario público ha llevado de una manera, digamos, a su parecer correcta, ¿no? Es decir, ha tratado de tener un acercamiento, incluso ha habido invitaciones, tal vez algún tipo de atención, ¿no? Todo esto para caerle bien, ¿no? Porque como tal vez como parte de nuestro trabajo es cumplir tal vez alguna determinada meta, ¿no? Y para eso tenemos que tener un buen tino, un buen acercamiento con funcionarios públicos, ¿no? Pero que esta situación, si es que no lo manejamos correctamente o incluso de una manera irregular, podría hacernos caer por lo menos en una investigación. Y esa investigación, como lo mencioné, únicamente necesitaría reunir esos indicios ya para llevarte a una investigación de por lo menos 16 meses. Entonces, si en esos 16 meses incluso encuentra otras cosas que no tanto te perjudica a ti como persona natural o privada, sino que incluso está metida el funcionario público. Entonces, como hay esos indicios en los cuales tú también has participado o te has visto involucrado, también podría esa situación eh, caerte o por mala suerte o por una mala decisión en tener un contacto con un funcionario público, de tener una investigación o incluso una sanción penal. No sé si con eso respondí tu pregunta, Lidia. Gracias. Eso es lo que es la colusión. El cohecho, tanto el activo genérico como transnacional y específico, son lo que es lo que el Código Penal llama al soborno, ¿no? Es decir, dar algún tipo de dádiva, de beneficio, ya sea económico, ¿no? A un funcionario público para obtener obtener lícitamente algún beneficio, ¿no? Una licencia, un trámite. Genérico, ¿por qué? Lo llamo penal porque puede ser ante cualquier funcionario. Transnacional es cuando haces el soborno, pero a funcionarios de otras, de entidades transnacionales. Específico, ¿por qué? Porque es el soborno que tú le das a un fiscal, a un juez, pero el cohecho es el soborno. Tómenlo de esa manera. Pero antes de De, las 5, chicas, para las 5 vuelo. Dependiendo de cómo ven, de cómo Perdón, lo perdón, realicen, perdóname, George, un esa ratito. situación. George, un ratito, por favor. Voy a pedir, por favor, que silencien sus micros, un poco de respeto con el expositor para que pueda desarrollarse la exposición de manera fluida. Por favor, gracias. Dale, George. Sí, ok, gracias, Cristian. Sí, es importante que tengan en cuenta la charla. Yo sé que puede ser un poco pesado, pero sí es importante para que ustedes conozcan y de qué manera también se pueden proteger, porque como lo digo, tal vez puede haberse una investigación no porque nosotros hayamos cometido algo ilícito, ¿no? Sino que por la otra parte venga o resulte alguna ilicitud, ¿no? Entonces, es importante saber, conocer de qué manera nosotros nos podemos proteger también. Entonces, eso es lo que es la colusión. El cohecho, como les mencionaba, es el soborno. Y el tráfico de influencias, seguramente ustedes lo habrán escuchado por noticias y la televisión. El tráfico de influencias es aquella persona, lo comete aquella persona que, por así decirlo, es el lobista, el gestor de intereses. Es aquella persona que tiene los contactos dentro de las entidades, ¿no? Y te dice, ah, mira, yo te puedo sacar este procedimiento o esta convocatoria, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, nosotros, al tener o al contactar a esta persona,
o al solicitar los servicios, ¿no? Sabiendo de que se va a reunir, conoce a esta persona, con la finalidad de obtener tal vez en algún procedimiento administrativo, judicial, un resultado positivo, nosotros podemos caer en el delito de tráfico de influencia. No porque nosotros lo vayamos a cometer, sino porque nosotros estamos contactando a esa persona. ¿Sí? Esos son los delitos de corrupción pública que están dentro de la ley 3424. Como le mencionaba, los delitos de corrupción privada no están dentro de la ley, pero sí la normativa interna de Universidad Continental las prohíbe y tiene lineamientos específicos para poder evitar. ¿Qué es una corrupción privada? No es más que el soborno, pero dentro por ejemplo, de una contratación con un proveedor. Un proveedor que quiere ofrecerte algún tipo de porcentaje para que tú lo contrates, por ejemplo. Y la que es la corrupción al interior de entes privados es cuando alguien te ofrece algún tipo de dádiva o de soborno, ¿no? Y ¿para qué? Para que tú realices algún tipo, digamos, de situación irregular y de esa forma tú perjudiques a la compañía. Aquí les doy un ejemplo muy general en el que se ha estado cometiendo, por ejemplo. Mayormente lo he visto por ejemplo, cuando hay estas contrataciones al, al personal y de mala manera, malos funcionarios le piden un porcentaje. Hay corrupción en esa contratación de personal. Entonces, tú podrías cometer, por ejemplo, este delito si cometes esa acción. Sí, ahí veo que hay manos levantadas, no sé si... Sí, Ítalo tiene levantada la mano hace rato. Solamente quería hacerte un comentario. En efecto, o sea, como bien dice George, el delito de corrupción privada no está catalogado en esta ley, la 3424, que es el marco general para la responsabilidad de las personas jurídicas, pero está incluido en nuestro modelo de prevención. La universidad lo sanciona y además es un delito. O sea, eso a veces voy 50-50 contigo, proveedor, te asigno a ti tal servicio, pero vamos a medias. Eso es delito. Además de ser una falta grave que ameritaría obviamente el despido por ser una falta grave, amerita también el inicio de una denuncia penal correspondiente. No solamente es con funcionarios públicos, es también con entidades, con entes privados. Un proveedor es un ente privado y por lo tanto cualquier acto, digamos, indebido en colusión con un proveedor es corrupción en el ámbito privado y está sujeto también a una denuncia penal por parte de la universidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dale, Ítalo. Ítalo, ¿estás por ahí? Si no, George, vamos avanzando y ya después Ítalo se animará. Avancemos. Ok, genial. Sí, sí, es muy importante tener en cuenta lo que menciona Cristian, ¿no? Aquí le hemos colocado un ejemplo de lo que puede ser delito de colusión. Pueden leerlo, pero de igual manera ya lo he explicado, lo que es el cohecho también y lo que es el tráfico de influencias. Tranquilos que esta situación, este material lo vamos a compartir con Cristian y seguramente él lo va a poder colgar dentro de las plataformas pertinentes para que ustedes también, además de esta charla, también puedan visualizar el material, ¿sí? Ahora, uno de los aspectos también importantes y que es parte de la ley 3424 son los delitos de lavado de activos. ¿Qué es el delito de lavado de activos? El delito de lavado de activos no es más que aquella situación o operación en las cuales tú haces todo un mecanismo, toda una operación para poder blanquear, para poder darle apariencia de legalidad a bienes o dinero proveniente de actividades ilícitas.
Eso es lo que es el lavado. Ustedes seguramente lo han escuchado, ¿no? Tal personaje lava dinero, incluso ya tenemos a un presidente condenado por este delito, así que ha ido en alza, si bien a inicio de este siglo, este delito ha sido castigado mínimamente, ya ha ido en alza este tipo de sanciones, con tal de decirle que incluso ya tenemos a un expresidente y varios altos funcionarios que están procesados por este delito. Este delito tiene etapas. Tenemos la etapa de colocación. ¿Qué es la colocación? Es en la cual el lavador o sus miembros integrantes tratan de introducir el bien o el dinero sucio a la economía formal. Y para realizar esa situación hay diversas operaciones que pueden hacer y las voy a explicar en un momento. Pero, ¿qué es lo que busca el lavador? Aquí es colocar, es ver cómo coloca ese dinero o ese bien ilícito en la economía formal. Luego tenemos lo que es la estratificación. Luego que el lavador ve la manera de cómo blanquear, cómo lavar ese dinero bien sucio, realiza diversas operaciones. Por ejemplo, ¿no? Un proveedor, un delincuente que crea una empresa fachada para poder suministrar bienes o suministrar servicios, ¿no? Entonces, esta persona trata de cubrir de esa manera su patrimonio ilícito, ¿no? Hace diversas operaciones, trata de contratar con empresas formales, trata de vender incluso a un precio por debajo del mercado para así verse, ¿no? Llamativo frente a los clientes. En esta etapa realiza diversas operaciones así para que las entidades supervisoras no puedan identificar el origen de su capital. Y ya en una tercera etapa tenemos lo que es la integración, en las cuales este lavador ya ha realizado las suficientes operaciones para que tanto las empresas, las entidades supervisoras como las demás empresas no podamos identificar que su capital o el origen de ese servicio o ese bien que ofrece, por ejemplo, viene de una actividad ilícita. Esas son las etapas del lavado activo. Ahora voy a explicar lo que es el lavado y las modalidades propiamente. Tenemos nuestra normativa, castiga actos de conversión y transferencia en lo que es la comisión de lavado de activos. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Paso a explicar primero lo que es la acción propiamente. Es quien convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito que conoce o debía conocer con la finalidad de evitar tanto la identificación de su origen, es decir, su procedencia ilícita, y evitar también la incautación. ¿Qué es todo esto? Ustedes me dirán. Como lo mencioné, ese es el lavador que trata de encubrir sus bienes o el dinero mediante actos de conversión, es decir, yo a mi dinero compro algo, lo invierto, creo una empresa, o también lo transfiero, ¿no? Hago transferencias, operaciones, ¿no? Para evitar que las entidades lo identifiquen. Y aquí va otro aspecto muy importante, ¿no? Que conoce, dice, que conoce, es decir, yo tengo conocido, yo a ver, yo ofrezco mi cuenta para que una tercera persona me transfiera dinero, ¿no? Y así me gano algún sencillo, por ejemplo. Pero ahí la norma te dice que conoces. Entonces, te sanciona si tú conoces que ese dinero que te transfiere, tú conoces que es de origen ilícito, es decir, proviene de otro delito. Pero también la propia norma te dice, o debías conocer, o debía conocer, te dice. Entonces, tú no podrías alegar que desconocías, por ejemplo, que ese dinero era de origen ilícito, porque la norma te dice que tú debías conocer. Y
¿Qué ha significado estas palabras en el argot jurídico dentro de las fiscalías o del juzgado? Es que tú por lo menos tengas un mínimo de diligencia al momento de realizar estas operaciones o al momento de tener algún contacto que signifique el convertir o el transferir bienes o dinero. Por eso, esas personas que prestan sus cuentas o los llamados testaferros también son sancionados. No porque tal vez no conocen, sino porque debían conocer. ¿Y cómo lo interpretamos? Preguntando, tal vez sabiendo con quién estamos teniendo, a quién se le presta la cuenta o con quién tenemos contacto. Por eso, el testaferro, como le mencionaba, es sancionado, pero no por esta, por este ilícito. Ahorita voy a comentar algo que es la siguiente modalidad, que es muy importante, que podría incluso vernos todos involucrados. Sí, Cristian. Creo que mi pregunta se resuelve con lo que viene, así que mejor dale y ya confirmo después. Dale. Ok, genial, sí. Sí, tenemos la segunda modalidad, que es el ocultamiento y la tenencia. Es decir, lo mismo que lo anterior, pero aquí se sanciona a la persona, y escuchen bien, a la persona que adquiere, a la persona que posee, guarda, administra, custodia, percibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Y de igual manera está la palabra, que conoce o debía conocer. Aquí es importante porque todos podemos caer en esta situación. ¿Y cómo se podría proyectar, por ejemplo, en Universidad Continental? Es, por ejemplo, que tu proveedor, no lo has identificado, no has hecho una debida diligencia conforme a lo establecido en los procedimientos, y tú has adquirido de ese proveedor bienes o algún servicio, o que tú has adquirido o tienes en administración algún tipo de bien. Entonces, en esta modalidad, todos o cualquiera, incluso Universidad Continental, podría verse. No porque punto el funcionario o la empresa estuviera cometiendo un delito. No, porque ya la propia norma te dice que tú debías conocer. Entonces, como tú debías conocer, tienes que aplicar mínimamente un deber de diligencia y la norma te dice por lo menos, no te dice explícitamente, pero te da a entender que tú por lo menos debes tener un mínimo de conocimiento de con quién estás teniendo, por ejemplo, una relación comercial. Dice, ¿quién es tu proveedor? Ah, entonces si yo lo identifico, a ver, ah, le consulto sobre sus datos, veo que tal vez digamos, el producto o el servicio que me ofrece está muy por debajo del mercado, tal vez no tiene experiencia, o tal vez recién está siendo creado, pero me ofrece algo que no es visto en el mercado normal, en el mercado formal. Entonces, esas situaciones te puede llamar te puede dar una alerta para que tú estés atento de con quién estás teniendo relaciones comerciales. Por eso es importante, en este caso me detengo, ¿no? Es importante seguir las pautas de identificación y de selección de sus proveedores, porque en este caso, repito, ¿no? Todos podríamos caer, no porque vamos a cometer adredemente este delito, sino tal vez porque no lo conocemos, o si no, muchos de ustedes seguramente no tenían conocimiento de que el lavado de activos se podía cometer porque yo solo le adquirí algún tipo de bien o servicio a un proveedor que sí, ese proveedor, sus representantes o sus socios, sí cometían delitos. De esa forma, también nosotros podíamos involucrarnos en la cadena de lavado, ¿no? Sí, sí, Cristian, ahora creo que es... Sí, era básicamente lo que iba a preguntar, porque claro, o sea, al final la participación en la cadena es lo que hace que nosotros tengamos responsabilidad, ¿no? Porque, claro, la norma te dice no solamente que conozcas, sino que debías conocer. Si tienes un proveedor que te vende muy por debajo del mercado,
que tiene pocos años en el mercado. Entonces, oye, ahí no sabías, pero algo olía mal. Tú no has hecho nada y a pesar de eso has contratado con ese proveedor. Entonces ahí nunca levantaste la bandera. Tenías indicios y contrataste con él. O sea, ahí, claro, la negligencia finalmente de la comodidad hace finalmente que caigamos en este supuesto de responsabilidad. Y ahí tenía una pregunta un poco, George, en relación con la diapositiva anterior, porque claro, o sea, creo que a más de uno nos ha pasado alguna vez, ya sea aquí o en algún otro lado, que alguien les ha dicho, oye, pucha, de verdad, mejor te voy a generar un recibo, una factura por otro concepto, por otra persona, y ahí ya estamos utilizando ya la figura del testaferro. La pregunta es, ¿eso entiendo, entraría en el lavado de activos o es un delito que no está vinculado al lavado de activos necesariamente? Ahí, nosotros prestamos cuentas, me dices, ¿no? La pregunta iba. No, por el tema del recibo o la factura, ¿no? A veces el servicio fantasma. Servicio fantasma, ¿sabes qué? O sea, que no, yo no puedo porque tengo un problema con Sunado, con tal persona, te lo va a hacer mi primo o la empresa de mi sobrino. Entonces, ahí quisiera tener claro, estamos hablando de un delito de lavado de activos, porque quizás la empresa en la que yo estoy está metida en un problema mayúsculo. Entonces, yo no puedo, como, mejor mi empresa no va a facturar, sino va a ser la factura de la empresa de mi primo. Y pregunte, ¿encajaría en el supuesto de lavado de activos, perdón, o estamos en otro delito? Claro. Sí, sí, totalmente. Podría caer, podemos vernos involucrados en un delito de lavado de activos bajo la modalidad de transferencia, porque nos han transferido a nosotros, ellos porque han transferido y nosotros porque hemos recibido. Entonces, de esa forma, la fiscalía arma, digamos, su caso y podemos vernos involucrados, ¿no? Porque, estoy contratando con A, pero A me dice, no, yo no te voy a pagar por X motivos, sino que te va a pagar C. Y C, si no tenemos un mínimo de diligencia o no sabemos quién es C, puede estar transfiriéndonos dinero que tiene origen ilícito. Y ahí la fiscalía te puede llamar, ¿no? Tanto al funcionario que coordinó esa operación, como a la persona que, digamos, su supervisor o su jefe. Te puede preguntar, ¿usted conoce a C? ¿Usted sabía a qué se dedicaba a C? ¿O por qué motivo C le transfiere dinero? Si tú respondes, no, porque A me dijo, no, no sabía quién era, bueno, yo no me encargo de hacer eso, bueno, ya estás, prácticamente te estás poniendo la soga al cuello para que la fiscalía te habilite una investigación, ya no por 16 meses, por 36 meses, que incluso te pueden incorporar en una organización criminal, que está de moda ahora. Por eso, por esas mínimas cosas, ¿no? Como les digo, nosotros, como les digo, no podemos, tal vez, adredemente no estamos cometiendo algún ilícito, ¿no? No, es decir, no dolosamente, sino tal vez podemos caer por el desconocerlo. Y ya pueden ver que la norma, muy atinada para las fiscalías, ya no solo te dice, no, no, yo no conocía, yo no sabía. Eso ya no te puede salvar, porque te dice, o debías conocer, es decir, a ti te traslada la responsabilidad también de cómo debes actuar. Por eso es importante que en caso haya esas situaciones, y me voy adelantando también, en caso se presenten irregularidades en este tipo de operaciones, tú rápidamente lo reportes mediante el canal de denuncias. Ahí haces tu reporte, tu consulta, ¿no? La situación que has detectado o has visto, y ya el encargado de prevención dependerá de cómo actúa, ¿no? Y cómo cursa. Y de esa manera tú, y lo resalto, tú como colaborador que está inmerso en esta situación, tú te podrías salvar únicamente con comunicarlo. Tú puedes decir, mira, sí, se coordinó esta operación, pero yo reporté esta situación a mi jefe o al encargado de prevención mediante un canal de denuncias y no me respondieron, no me dijeron cómo actuar, simplemente, y por eso esa operación siguió su curso, y yo de ahí no me metí más. Entonces, entonces la fiscalía puede decir, esta persona sí actuó conforme a los lineamientos de la universidad, porque reportó el hecho,
pero quien no, en donde hubo una inacción fue por otro lado. Allá, entonces la fiscalía va a analizar otro frente. Por eso es muy importante, como le digo, conocer los procedimientos que tiene Universidad Continental referente a estas situaciones. Ahí veo que hay comentarios, pero yo sí les agradecería si lo pueden comentar, porque me va a dificultar el, Y ahí, el George, estar leyendo. si tenemos una pregunta de Francisco Villarreal. Dale, Sí, sí, Francisco. adelante, Francisco. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo lo pregunto únicamente, buenas tardes, desde la perspectiva meramente académica, porque soy docente. Pero en estos supuestos aparentemente se maneja no solo el dolo, sino también la culpa. Pero un supuesto marginal de la culpa es la culpa sin representación. Es decir, en aquellos supuestos que es una categoría, bueno, objetada dogmáticamente, pero que en todo caso podría ser. Lo pregunto por una inquietud intelectual. Yo repito, no soy funcionario de la universidad, simplemente docente. Pero en los supuestos en los que uno ni siquiera pudiera representarse, ¿no? Digo, la culpa siempre, sin representación, digo, siempre supuso ser una categoría dogmáticamente fronteriza entre la culpa y la falta absoluta de negligencia en términos de una categoría, repito, analítica o hermenéutica a los efectos de entender la concurrencia de tal cosa como una responsabilidad por negligencia. Y en esos términos me preguntaba como una inquietud, ¿cuáles son los límites, ¿no?, de la imputación subjetiva en estos términos, porque no es subjetiva, en términos, por ejemplo, de que yo, como funcionario, por ejemplo, ni siquiera pudiera tener esa posibilidad, pero mínimamente puedo verlo, ¿no? La definición embrionaria de la culpa sin representación, ¿no? Concurre con representación, evidentemente, pero la culpa sin representación en este supuesto concurriría para el acto de ocultamiento de tenencia. Simplemente. Sí, gracias, Francisco. Sí, ahí, como bien apuntas, ¿no? Es importante qué podría entenderse como debía conocer y hasta dónde podría alcanzar, ¿no? Hasta dónde es el límite que, por ejemplo, el legislador, la fiscalía o el poder judicial podría entender. Porque eso de debía conocer podría sonar como que una falta de diligencia, ¿no? Podría ser por algún tipo de error o impericia desconocía, ¿no? Y esta situación o este delito se podría tratar como a manera de culpa y no de dolo. Ya la jurisprudencia del Poder Judicial, la Corte Suprema, ha mencionado y la doctrina ha mencionado que este delito o este debía conocer debe entenderse como un dolo eventual, llamémoslo así. Es decir, un, una situación en la cual tú como colaborador, lo voy a poner en palabras simples para que todos podamos entenderlo, es decir, tú como colaborador tienes que tener una diligencia Un mínima minuto, George, con, por favor. Tania, por favor, ¿puedes utilizar tu micrófono que estamos escuchando? Tania Mosqueira, por favor. Gracias. Dale. sí, un duelo eventual en la cuales, por ejemplo, nosotros debemos conocer, uno, el ambiente o el contexto donde nos movemos y de esa manera nosotros teniendo esas herramientas, conociendo y teniendo las herramientas propias, no lo aplicamos, no lo hacemos o lo desconocemos y de esa forma nosotros caemos en el delito. Por ejemplo, un colaborador en el cual tiene contacto con un proveedor, tiene todas las herramientas para poder identificarlo, conocer su RUC, desde cuándo está operando, puede googlear los representantes para conocer, a ver si es que hay alguna noticia sobre ellos, y no lo hace. Entonces, hay que entender como un dolo eventual que esta persona debía conocer, debía y podía conocer. Si, por ejemplo, esta persona hace todo eso y no encuentra nada, pero sí hay, tal vez tiene una operación, una investigación que todavía no se ha abierto, el acto ilícito no está dentro de información pública, por ende no es posible conocerla. Entonces, en esos aspectos, ya, por ejemplo, un colaborador no podría conocer, no podría alcanzar o no podría llegar hasta esa situación. Entonces, no ha pasado aún en la jurisprudencia, pero sí te puedo decir que para mí ese sería el límite. Entonces, si yo tengo todas las herramientas para poder
por lo menos conocer mínimamente a los representantes o al proveedor con el cual yo estoy teniendo alguna actividad comercial y no las aplico, yo estaría cometiendo el delito bajo la categoría de dolo eventual teniendo las herramientas. Eso es, digamos, eso es lo que yo podría dar la respuesta a tu inquietud. Muchísimas gracias. Avancemos, George, por favor. Luego vamos con más preguntas. Genial. Sí, disculpen, estoy con la garganta. Es importante tener en cuenta el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, porque aquí es donde, digamos, empresas, compañías como Universidad Continental pueden verse involucradas, ¿no? No porque la propia compañía vaya o sus colaboradores vaya a cometer lavado, ¿no? Sino por los cuales nosotros podemos caer en la cadena del lavador. Ahora, también, y esto es, podríamos decirle que es una novedad, que el delito de lavado de activos también es sancionado en nuestro país en la modalidad de transporte o traslado. Cuando cuando alguien transporta o traslada dinero o títulos o valores que tienen origen ilícito, ¿no? Que conocían o tenían. Yo creo que para la compañía no les aplica, pero de igual manera los comentan. O la pantalla. Ahora sí, disculpen, se apagó la pantalla. Sí se ve. Dale nomás. Ok. Esos son los tres modalidades de lavado de activos. Hay otro delito que sí es importante tener en cuenta, porque también está dentro del catálogo de la Ley 3424, que es el delito de rehusamiento, retardo y falsedad al suministrar información. ¿Cómo se comete este delito? Ya sea porque tú rehusas, retardas, George, tu pantalla no se quedó brindas estática. información. Tu pantalla se quedó estática. No vemos el delito siguiente. Nos hemos quedado en el PPT de lavado en la diapositiva de lavado de activos. En la 12. Si puedes Ah, ya. adelantarla. Sí, sí, voy a dejar, creo que sí, se apagó mi laptop. Lo voy a compartir otra vez. Sí. Ok. Mm, Ya, ahora sí creo, ¿no? Sí. Dale, ahora sí. Sí, les comentaba, este es otro delito que también está dentro del catálogo de la ley, que es el que se comete cuando tú rehusas, retardas o deliberadamente brindas información inexacta o información falsa cuando una entidad del Estado o alguna autoridad te solicita información económica, financiera, contable o mercantil dentro dentro del marco de una investigación por lavado de activos o también por minería ilegal o organización criminal o que tenga esos vínculos. ¿Cómo se podría cometer? Por ejemplo, la policía, la fiscalía, el poder judicial notifica a Universidad Continental en la cual les pide cierta información financiera y el responsable, por ejemplo, ¿no? de cursar los oficios no lo hace. O el área responsable digamos, de suministrar, de recabar la información, comete tal vez eh, no hace bien su tarea y se brinda información inexacta o información, digamos, alterada a la autoridad. Y mediante esas acciones nosotros podemos vernos involucrados en este delito. Yo creo que me parece que hay un área respectiva, no Cristian, en las cuales tiene o recaba las notificaciones que llegan, ¿no? Por eso, debido a que hay este delito, es importante que se cursen los oficios a las áreas Sí, correspondientes. sí tenemos un área que es el CAS, Centro de Atención y Soluciones, pero en efecto, sí tratamos de filtrar como legal a veces las comunicaciones porque no todas pasan por nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante, creo que el mensaje es claro, ¿no? O sea, no podemos retardar, si nos dan un plazo para contestar algo, por algo nos lo han dado, hay que contestarlo. No podemos decir que no porque ya estamos incluyendo, además estamos incursos en un delito que es el desobediencia a la existencia de la autoridad.
si no mandamos la información. Peor aún, si mandamos cualquier cosa y la información digamos, no es cierta, es una información que es falsa o digamos que es incompleta. También incurrimos en algún riesgo por ahí que puede reventarnos en la cara a la universidad, ¿no? Peor aún, si es el caso que presenta George ahora, que tiene que ver con lavado de activos. Y, por ejemplo, hace algunos meses recibimos una notificación vinculada a un personaje, digamos, del gobierno, ¿no? Y claro, en el marco también de una investigación. Ahí tuvimos que mirar con lupa lo que íbamos a mandar porque efectivamente un error en la información o el vencimiento de algún plazo sí nos puede meter en problemas y problemas serios, ¿no? Sí tenemos un área, George, pero siempre, digamos, tenemos el filtro de ver qué cosa vamos a mandar y hacerlo cuidando sobre todo de que se haga en el plazo que establece la autoridad. Dale. Creo que había una pregunta de Gildo. Sí, buenas tardes. Una consulta, ya que mencionaron el tema de lavado de activos y que uno participa, digamos, involuntariamente en un delito, en una situación, digamos, le planteo una situación, una empresa A, por decir, necesita algunos materiales. La empresa B dice, yo sé dónde conseguirlos, yo los puedo atender, pero me falta el financiamiento, no tengo el capital para comprarlos y a su vez vendérselos después a la empresa A. Entonces contacta a una tercera empresa, una empresa C, y le dice, cómpralos tú, véndeselos tú, te pagan a ti y después me das a mí, como yo soy el gestor del negocio, me das una comisión. En esta situación, ¿hay algún caso de lavado de activos? Disculpa, Mineira, por y lo favor, tu micrófono. puedes volver Mineira. a hacer la consulta, no le escuché, por favor. Hay un Está audio filtrando un inservido. audio, me parece. Jimmy Neira, por favor, tu micrófono. ¿Puedes apagarlo? Jimmy Neira. Jimmy Neira, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Disculpa, buenas tardes, Renzo. Como anfitrión tienes la opción de silenciar. Podrías utilizarlo yo para evitar esos inconvenientes. Que nos silencia a todos y a todas. Bueno, a excepción de los que están dando la charla. Sí, Guilo, no sé si puedes volver a plantear la consulta, por favor. No lo escuché bien. Sí, ¿Me escucha ahora? Sí, ahora se ¿Sí? escucha. Ya, Sí. le decía, le estaba poniendo una situación. Empresa A necesita materiales, ¿ya? ¿De acuerdo? La empresa B dice, yo sé dónde los puedo comprar, o sea, lo que va a hacer es comprar y después vender nuevamente, pero esta empresa B no tiene el capital para comprar y tampoco puede esperar el tiempo que pide la empresa A para el pagar, ¿no? O sea, un crédito. Entonces, el proveedor le vende a él al contado y él después debería venderlo al crédito. No tiene la plata. Entonces contacta a una tercera empresa, una empresa C, y le dice, cómpralo tú, paga todo el contado, le vendes a la empresa A directamente, CA, y después que te pague, me das a mí una comisión por ser yo el gestor del negocio. En esta situación, ¿hay algún delito? Sí, ahí, bueno, podría ser lavado de activos si es que el dinero proviene de una actividad ilícita, pero por la situación más estaría, por así decirlo, podría ver una situación de corrupción privada por la comisión. Podría, siempre y cuando haya algún tipo, digamos, de soborno, algún tipo de situación que tanto que perjudique o que se pague algún tipo de incentivo. Si es que no se cumple esta situación, entonces, digamos, estás dentro de una operación normal. Salvo sí que el dinero provenga de una actividad ilícita y sí ahí se podría entender que, o se podría cometer el delito de lavado de activos. Ya, de acuerdo, gracias. Perdona que te interrumpa. Para todos los que están preguntando asistencia, automáticamente Zoom va a bajar un reporte de los que han asistido. Bien, y claro, creo que más de uno ha llegado tarde. El propósito de esta charla es un poco mostrarles el abanico de delitos a los cuales está expuesta la universidad en el día a día, ¿no? Estamos tratando de graficar con ejemplos en dónde podrían estar los cuellos de botella y el caldo de cultivo para todas estas conductas.
¿no? Como acabamos de poner un ejemplo en el caso del delito de retardo, rehusamiento en el suministro de información. Hemos hablado de corrupción y también de lavado de activos. Nosotros tenemos políticas internas, que obviamente, como ustedes saben, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, todos están obligados a revisar Conecta. Ahí están todas las políticas vinculadas a este tema, que todos estamos obligados a conocer. Ahí se puede entender un poquito mejor qué cosa está permitida y qué no en el marco de este modelo de prevención de delitos en la universidad, ¿no? Igual esta charla es precisamente para ilustrarlos un poco más gráficamente dónde pueden estar esos comportamientos y cuál sería la consecuencia, no solo para la universidad, sino también para la persona, el funcionario, entiéndase como el trabajador de la universidad que se encuentre vinculado a esa conducta delictiva. Ese es un poco el propósito. Creo que había otra pregunta. Aarón. Muchas gracias, George. Tengo una consulta muy similar a la que hizo el compañero. Por ejemplo, si desde mi unidad se requieren ciertos servicios o productos de algún proveedor, pero no es mi área la que hace la selección de dichos proveedores, sino con una segunda área de logística, por ejemplo, y este proveedor estuviera en actos de lavado de activos, ¿en quién cae la responsabilidad? ¿En nosotros que recibimos el servicio o el área que se encargó de la selección del proveedor? Sí, Aaron, muy interesante y muy atinada tu pregunta. Aquí la responsabilidad penal en el Perú es personal, es decir, yo únicamente voy a ser sancionado penalmente si cometo alguna acción o una omisión que conlleve a la comisión de un delito. Entonces, si por ejemplo esta situación de hacer la debida diligencia a un proveedor recaía en funcionarios del área de logística y ellos no lo hacen, la responsabilidad o una investigación por lo menos recaería en ellos por no aplicar procedimientos de mínimos de debida diligencia. La responsabilidad un poquito más sería a ellos, más no al usuario del servicio, por así decirlo. Sí, Henry. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta en relación a el delito que mencionaste de resistencia a la autoridad. Cuando una entidad del Poder Judicial nos solicita información, información que depende, por ejemplo, de la oficina de CAS. En este caso, si se excede o no se presenta la información solicitada, la responsabilidad cae en el responsable de esa oficina, en la jefatura funcional o la jerárquica. Gracias. Gracias, Henry. Sí. A ver, Aquí, ahí, George, creo que, claro, es una pregunta dividida. O sea, y claro, en cara digamos, a la responsabilidad penal entiendo que va por la universidad como persona jurídica, y a la interna, como tú bien dices, George, se entendería que es la persona que ha tenido responsabilidad directa en la omisión de la presentación de la información. Habría que analizar el caso concreto. ¿Cómo es ahí, George? sí, ahí uno, la ley 3424, como mencionaba, es un régimen en el cual se va a seguir la investigación, proceso y sanción contra la persona jurídica de manera autónoma. ¿Sí? Eso por un primer lugar. En paralelo, se sigue un proceso contra la persona natural que probablemente cometió el delito. Entonces, en esa situación que nos plantea Henry, por ejemplo, en las cuales se retarda, ¿no? Se suministra mal la información, la fiscalía, por ejemplo, al primero que va a llamar va a ser al representante. El representante, seguramente en su declaración, puede decir que, mira, yo, yo no hice, yo no hice la recopilación, sino la recopilación lo tenía que hacer tal persona o tal área a cargo. Entonces, dependerá de cómo se maneja esa situación, si la responsabilidad recae sobre el supervisor o el jefe, o tal vez si es que estaban involucradas otras áreas, o que incluso el jefe tenía que revisar la información. Entonces, podría ver que la responsabilidad penal no solamente recaiga en un área, sino que sea una responsabilidad compartida. Una por recopilar la información y otra por no revisar o supervisar el trabajo realizado por algún subordinado.
dependiendo de cada hecho, este delito podría ser sancionado. Pero por lo general siempre llaman al representante y él es el que suministra la información o te da el dato de a quién fiscalía debe llamar. Dale, George, Ahí, avancemos rapidito con las siguientes diapos, por favor, para ir combinando. el delito de lavado de activos, como lo mencionaba, es un delito muy complejo que se puede realizar en diversas modalidades y que obligatoriamente tiene que los bienes o dinero tiene que proceder de actividades ilícitas. Entonces, una buena práctica que se realiza es, por ejemplo, filtrar el nombre de proveedores, nombre de clientes, sus representantes en Google. Es algo que comúnmente se hace, ¿no? Y ahí nos podemos enterar con información pública si es que está involucrado o no. Cometen el error, sí, muchas personas, de decir, yo cuando hice el filtro o la recopilación de información para conocer a mi proveedor, yo no lo vi que estuviera involucrado en lavado de activos. Ah, pero sí lo vi en minería ilegal, sí lo vi en corrupción, sí lo vi en otros delitos, pero en lavado de activos no. Por eso no avisé. Eh, el que estuviera vinculado a otros delitos, como los que ven en pantalla, sí es una alerta. ¿Por qué? Porque estos delitos son conocidos como delitos precedentes de los cuales se puede derivar el delito de lavado de activos. Es decir, yo cometo minería ilegal, pero tengo que darle la apariencia de legal a ese mineral o a ese dinero que obtuve cuando vendí ese mineral. De igual manera con los delitos de corrupción, con delitos aduaneros o delitos tributarios. Entonces, si yo encuentro que alguna persona o persona jurídica está siendo involucrada en ese tipo de delitos, e incluso otros delitos que te pueden dar ganancias, que te pueden dar bienes, tiene que ser una alerta para ustedes de, uno, reportarlo y otro, de analizar si se continúa teniendo una relación comercial o no. Por eso es importante filtrar, ¿no? Es una recomendación que se hace, teniendo en cuenta con información pública con quién estamos haciendo alguna actividad comercial. Sí, sí, Romel. Levantaron la mano, me parece. Perfecto. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, Sí se oye. ya, mira, quería preguntar porque hace un momento estaban diciendo, si bien es cierto los delitos que puedan cometer cada persona es responsable de sus actos, pero en los delitos que estamos hablando como corrupción, por ejemplo, no existe responsabilidad individual, porque nadie se corrompe a sí mismo. Siempre en los delitos de corrupción, siempre hay un corruptor y hay los Ya no hay. corrompidos. Entonces, tanto el que da el dinero, el favor o la regalía, con el que recibe, ambos son responsables. Nada más, gracias. Bueno, efectivamente, sí. Como lo dice Rommel, en un delito de corrupción es sancionado tanto el funcionario público como el agente corruptor. Es decir, en este caso puede ser un privado que da alguna una dádiva o algún tipo de ventaja indebida al funcionario. Van a ser sí sancionados por delitos diferentes, pero que que en puridad es, digamos, estás vinculado a una investigación, una eventual sanción. Ahí se sanciona tanto al agente corruptor como al que corrompe, ¿no? En este caso, el funcionario público. Dale, George, avancemos, por favor, con la siguiente diapo para ir terminando ya la presentación. Tenemos que son los delitos de terrorismo que están en el decreto de ley 25475, también son materia de la ley 3424, ¿no? Es decir, prácticamente lo que son los actos de terrorismo.
y también los actos de financiamiento del terrorismo, es decir, aportar, recolectar o proveer algún tipo de servicio financiero o económico a estas entidades o a estos colaboradores, ¿no? Ya sea que tengan origen lícito, que ese aporte que tú realizas tenga origen lícito u origen ilícito. Aquí lo colocamos, ¿por qué? Porque es importante. No, yo sé que muchos de ustedes, o sea, en la vida alguien va a cometer el financiamiento del terrorismo, así como los otros delitos que hemos comentado. Yo estoy seguro de que ninguno lo va a hacer, pero podemos caer en esta situación por desconocimiento, como ya lo comenté, por ejemplo, en el delito de lavado de activos. ¿Y cómo uno podría caer en el delito de financiamiento de terrorismo? Por ejemplo, cuando tú realizas una donación y no sabes quién es el agente receptor de esa donación. Entonces, si no se aplica tú quieras hacer una donación, ¿no?, altruista, para poder ayudar, y no se conoce quiénes son los beneficiados, podrías también que alguno de ellos esté vinculado a, a actos de terrorismo u organizaciones terroristas. Eso que te puede traer, por lo menos mínimamente, una investigación. Entonces, por eso siempre es importante, en caso de donaciones, también tener o seguir un lineamiento respecto a estos delitos. Perdón, mediante esta operación de donación. Sí, voy siguiendo y cualquier consulta, por favor, levanten la mano. Delito contable también es otro delito en los cuales es uno de los nuevos delitos, ya va a cumplir un año, que está en la ley 3424, que no es más que el delito de contabilidad paralela. Es decir, cuando tú tienes una doble contabilidad a la Alex, real, ¿me escucha? Alex. te van a hacer, tanto tú como persona natural, como la organización, van a ser procesados y sancionados por este delito. Tenemos que también los que son los delitos aduaneros. Todo el catálogo de delitos aduaneros va a ser también materia de sanción. ¿Y cuáles son lo que tenemos? Tenemos el contrabando, tenemos lo que es la defraudación de rentas de aduanas, tenemos la receptación aduanera, el financiamiento y el tráfico de mercancías prohibidas. ¿Qué se puede entender por contrabando? Es decir, es aquella operación de importación o exportación que tú realizas vulnerando los controles aduaneros. Eso podemos entender por contrabando. Defraudación de renta de aduana no es más que el dejar de pagar algún impuesto aduanero o también de beneficiarse de alguno de ellos. Por ejemplo, el George, drawback. perdona que te interrumpa. Quizás avanzar un poquito con la parte contable, porque esto en realidad no se presenta tanto. Más en la Sí, parte contable, creo que sí interesa que se conozca un poquito más esa parte que creo sí puede impactarnos. claro, sí. Receptación aduanera es digamos, el comprar algún bien que tenga algún origen ilícito de un delito aduanero. Financiamiento es el financiar actividades de delitos aduaneros, y el tráfico de mercancías es simplemente el importar o exportar alguna mercadería que esté prohibida. Esto, de igual manera, lo vamos a compartir. Delitos tributarios. Delitos tributarios, están también todo el catálogo de delitos que básicamente están recaídos en lo que es la defraudación tributaria, es decir, el dejar de pagar algún impuesto. Tenemos también, podemos caer en algún delito tributario si por OVE no cumplimos con llevar también los registros contables debidamente, no proporcionamos información exacta, es decir, información falsa en el RUT, o incluso también el de almacenar bienes en lugares no declarados. Utilizar también títulos, algún comprobante para poder defraudar también a la entidad recaudadora. Estas situaciones o estas acciones que tanto podrían llevar, tanto al no pagar, al verse beneficiados de algún tributo de manera irregular, con información falsa, e incluso, como le mencionaba en el punto 5, ¿no?, que es colocar algún bien que tú estás comercializando en lugares no declarados, podría conllevar, sí, a ser
denunciados y eventualmente sancionados por algún delito tributario. Bien, George, de repente podemos ir concluyendo y solamente mostrarles la diapositiva de dónde se encuentran los documentos, ¿no? Y el canal de denuncias. Importante Sí, que esta sí, sí. capacitación tiene que ver con modelo de prevención. No estamos aquí, digamos, para ventilar otro tipo de situaciones o consultas, solamente modelo de prevención de delitos, no para situaciones laborales, de cese o el retiro del trabajo, eso no forma parte de esta capacitación. Darle de repente, claro, los delitos arqueológicos, más que nada de repente la parte interna, la nuestra, para que todos sepan a dónde tienen que acudir si tienen alguna duda o si detectan por ahí la comisión de un delito, un indicio sospechoso de la comisión de un delito. Y sepan grosso modo, porque como les comentaba, dónde está la parte, dónde están las normativas. Creo que podemos mostrar de repente esa diapo, George, que tiene más que ver, podemos ir adelantando y enseñarles esas diapo y el canal de denuncias, si lo tenemos. Sí, sí. Sí, sí. Ahí ya comento esto y pasamos rápidamente a lo que son las políticas, ¿no? También están sancionadas dentro de este régimen lo que son los delitos arqueológicos, que es básicamente el depredar, de explorar o excavar sin autorización, algún monumento o resto arqueológico. Esta situación es sancionado por la entidad. Tanto el que realiza esta exploración, excavación sin permiso, como aquellas personas que la destruyen. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias? Disculpen. Alguien está presentando, me parece. Sí, se salió porque alguien está presentando, está compartiendo. Sí, no sé qué ha sucedido ahí, pero bueno, les vamos a compartir la presentación, por eso que estaba insistiendo en que compartan. Sí, sí, ya. Ok, Ya, ahora sí. sí. Hay varias consecuencias que puede tener una persona natural por la comisión de estos delitos, incluso medidas cautelares, y también cuando hay algún tipo de sanción. Ustedes habrán visto, ¿no? Condenas, reparaciones civiles, antecedentes, y también hay lo que son consecuencias para la organización, una persona jurídica. Entonces, vamos al punto que mencionaba Cristian, que es el modelo de prevención. Universidad Continental cuenta con un modelo de prevención en los cuales está estructurada de la siguiente manera. Tiene un código de ética, que seguro muchos de ustedes la conocen, y tiene políticas. Hay directivas, sí, pero que estas directivas están más vinculadas a las actividades del encargado de prevención. Es decir, el funcionario que va a supervisar que este modelo camine de manera correcta. En el código de ética, ustedes van a poder encontrar todas las normativas, principios, valores en las cuales todo colaborador de Universidad Continental debe seguir. Es importante que el área correspondiente emita, es decir, comparta este documento con todos los colaboradores y también tenga el respectivo cargo de recepción. ¿Sí? Ahí, George, Es permíteme un importante que comentario. todo colaborador y Estos área documentos, correspondiente, a ver, George, ahí ¿sí? permítame un comentario. Estos documentos están colgados en el portal de Conecta. Tienen que colocar únicamente el modelo de prevención de delitos y les van a aparecer todos estos documentos para que sepan exactamente qué cosa está protegiendo la organización y qué cosa está prohibiendo también, ¿no? Más o menos el contenido de los delitos se pueden deducir por una suerte de sentido común también, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que no debemos cometer ningún acto de corrupción con funcionarios públicos o tampoco con proveedores. Más allá del tema penal o de sanción, hay un tema ético que creo que todos tenemos dos dedos de frente para saber qué cosa debería hacerse y qué cosa no debería hacerse. Pero como les digo, está en el portal de Conecta y George está exponiendo solamente uno de ellos, que es este código de ética. Dale, George, para ir finalizando. Sí, ahí en el código de ética van a poder encontrar declaraciones juradas que cada área respectivamente tiene que coordinar y también cada colaborador tiene que suscribir. Hay declaración dirigida para colaboradores, hay una declaración dirigida para un socio comercial y hay una declaración jurada dirigida para el producto. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que este código de ética es de obligatoria observancia. Su inobservancia puede conllevar incluso ser involucrados en una investigación por algún delito
pero también es sancionado bajo el régimen interno de la organización. Por eso es importante que tengan en cuenta todas las directrices y lineamientos que se describen. En las políticas van a poder encontrar política anticorrupción, de debida diligencia, política de prevención de lavado de activos, política de prevención de delitos tributarios y contables, política de prevención de delitos aduaneros, y en la política de debida diligencia van a poder encontrar alineamientos para poder evitar caer en delitos arqueológicos. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante que dependiendo de las situaciones o de las funciones que tiene cada colaborador, pueda observar, analizar, leer y aplicar las políticas. Por ejemplo, en la política anticorrupción está dirigida para aquellos, o sea, está dirigido para todos, pero en especial para aquellos funcionarios que tienen alto contacto con funcionarios públicos. De lavado de activos, aquellas áreas que tienen, digamos, por ejemplo, alguna área logística, ¿no? La adquisición de productos o servicios. Y en el de debida diligencia van a poder encontrar, como le digo, lineamientos para evitar caer en delitos arqueológicos y una que otras pautas para evitar caer en alguna irregularidad. De igual manera, las otras políticas. El contenido, el resumen de todo el modelo de prevención lo van a poder encontrar en la política de modelo de prevención, en donde está descrito todas las políticas y todos los delitos en los cuales la organización está dirigida a prevenir. Hay disposiciones generales, hay disposiciones específicas en cada una de ellas. En el de lavado de activos van a poder encontrar algunas pautas que deben seguir para evitar que patrimonio ilícito caiga o se introduzca dentro de la organización. En la política anticorrupción están los lineamientos también para que debe seguir todo colaborador en caso se presente algún regalo, alguna alguna cortesía, alguna hospitalidad e incluso si se quiere realizar alguna donación. Entonces, ustedes van a poder encontrar ahí incluso montos en los cuales está permitido realizar un regalo, un obsequio, y qué lineamientos debe seguir para realizarlo. Porque no es que yo de colaborador quiero dar quiero dar un almuerzo a un funcionario para caerle bien. Ya, está bien. Uno, puedes hacerlo, pero tienes que ver qué dice tu política anticorrupción específicamente, por ejemplo, en invitación. Tú tienes que ir ahí y seguir esas pautas, porque uno, repito, podrías caer, si tú lo realizas sin consultarlo, podrías caer en una irregularidad, te podrían investigar, incluso la empresa te podría imponer una sanción interna. En la política anticorrupción, ¿no? Van a poder encontrar también el canal de denuncias que mencioné, en los cuales van a poder utilizarlo también para la comunicación o consulta de otros delitos que hemos abordado ahora, pero también los delitos de corrupción. Sí, Cristian. Sí, y hacer énfasis que ahí está en esa diapo el canal de denuncias, ¿no? O sea, denuncias es un canal, es un correo electrónico, denunciasmp@continental, denuncias modelo de prevención. Digamos que ese es el correo al cual ustedes pueden formular alguna consulta si tienen o denunciar algún acto irregular que por ahí hayan observado, ¿no? No necesariamente tienen que estar involucrados ustedes. Pueden tomar conocimiento de algún acto irregular de alguna otra área, de alguna otra persona de la organización, ¿no? Entonces eso también es importante, por eso puedes regresar a la diapo anterior para que de repente puedan chequear cuál es ese canal. Ahí está, en rojito, denuncia, en el segundo párrafo. Segundo bullet, denunciasmp@continental.edu.p. Ese es el canal de denuncias al cual pueden dirigir cualquier tipo de denuncia o cualquier tipo de consulta que tengan vinculado con estos temas, ¿no? Nuevamente, hago el énfasis, ¿no? Vinculado con estos temas, no con otras cosas que no tienen que ver con la exposición materia de esta tarde. Dale, George, continuemos para allá y para finalizar la exposición. Sí. Y también en la política de debida diligencia van a poder encontrar anexos que todo colaborador, proveedor debe seguir y también incluso lineamientos de contacto con funcionarios públicos. ¿Sí? Declaración de jurada de proveedores, de trabajadores, hay de clientes y
También tenemos, hay unos ejemplos del canal de denuncias. Aquí está también Diana Salazar, que es abogada del equipo, que los va a explicar puntualmente en qué consiste el canal de denuncias. Sí, ¿qué Adelante. tal? Bueno, buenas tardes. Con todos los presentes, sí, como lo decía Cristian, de forma muy puntual, vamos a ver el tema del canal de denuncias. Universidad Continental tiene dentro de sus modalidades 3 tipos. Es decir, ustedes van a poder registrar o informar de cualquier sospecha que tengan a través de una denuncia presencial, a través de una denuncia anónima y a través de una denuncia no presencial. Ellos recordando siempre la debida confidencialidad de los hechos que se estarían denunciando y también de la persona que estaría realizándolo, ¿no? En caso sea una denuncia presencial. Siguiente slide, por favor, George. Bien, la denuncia presencial, como lo mencionó Cristian, lo puede hacer cualquier colaborador, proveedor y socio comercial de la organización. Se presenta a través completando un formato que ya está a su disposición y se puede presentar de forma directa al encargado de prevención. Siguiente diapositiva, por favor, George. En cambio, la denuncia anónima y no presencial se realiza a través del canal de denuncias, que es el correo electrónico, que lo mencionó muy bien Cristian, y también se va a rellenar un formato en el cual se van a especificar detalles del hecho que van a servir para poder procesar la información de la denuncia y que la organización pueda ejecutar las medidas necesarias para controlar la prevención del delito. Para finalizar ya la exposición, George, te dejo las recomendaciones para que podamos cerrar la exposición del día de hoy. Sí, ahí es importante tener en cuenta que el canal de denuncia, si bien también hay una protección al denunciante, también hay un régimen de sanción para aquellas personas que sí adrede o dolosamente están realizando denuncias falsas. Y como ya lo explicó Diana, lo explicó también Cristian, van a poder ahí informar incluso de situaciones que ustedes puedan conocer. Y es una obligación porque van a poder encontrar en las políticas que es una obligación el utilizar este canal. Por eso nosotros recomendamos que se aplique, que se desarrolle bien, que se tenga en cuenta, se dé una lectura apropiada según la función que tiene cada colaborador eh, y a qué riesgo nos encontramos, ¿sí? Como ya lo decía, si yo tengo alto contacto con funcionarios públicos o mis funciones abarca también el tener contacto con funcionarios públicos, yo tengo que obligatoriamente de saber de saber la política anticorrupción, los lineamientos de contacto con funcionarios públicos para de esa manera protegerme tanto yo como persona natural y también a la organización. Tener en cuenta también los formatos de declaraciones juradas. Hay formatos de proveedores, eso el área correspondiente lo tiene que coordinar y hay declaraciones juradas que lo tiene que llenar todo colaborador. Y resaltamos nuevamente la importancia del canal de denuncias para la comisión o digamos, si tú te enteras o si estás evidenciando alguna irregularidad, poder comunicarlo. Y también si es que tienes alguna duda o alguna consulta, porque puede haber situaciones en las cuales no esté contemplada en la política, pero que sí tú, por tu experiencia, por tu expertise, por tus años que tienes trabajando, puedes advertir una situación irregular. Entonces, puedes utilizar el canal de denuncias tanto para reportar alguna situación de esa índole o también para realizar consultas en el marco del modelo de prevención y los delitos que se quieren prevenir. De igual manera, estamos a su disposición para atender cualquier consulta. Tienes que sacar 1150. Raúl, por favor, tu micrófono. ¿Me va a cobrar, pues? Ahora, entonces caen 800 el resto. Bueno, gracias George, gracias Diana, gracias a todos por su participación. Ya volveremos con alguna otra y les compartiremos también la presentación. Buenas tardes con todos.